son Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Leandro Santoro, politólogo y docente de Ciencias Sociales de la UBA, y que fue presidente de la Juventud Radical. ¿Hasta qué año fuiste? 2005. 2005. Y ahora Cuando era joven. Cuando era joven. Y ahora liderando el espacio político Los Irrompibles. Hay algunas cosas de la ciudad que nos interesa abordar en particular, que quizás excedan el interés del porteño. Y no lo digo solo por la campaña. Con la producción trabajamos algunos últimos datos corroborados sobre la ciudad de Buenos Aires, que seguramente sorprendan a muchos, porque hay una ciudad, yo no sé si tanto ahora, informativamente blindada en torno de la gestión del gobierno de Larreta. El 21,3% de los porteños es pobre, o sea, estamos hablando de 654.000 personas. La tasa de indigencia, había 100.000 indigentes en 2015 en Buenos Aires. Ahora hay 198.000. En vivienda, en Buenos Aires hay al menos 300.000 personas que viven en villas y asentamientos. Más del 35% de los hogares alquila su vivienda y 1 de cada 4 se está atrasando en los pagos. Hay lo voy a dar en números redondos, 138.000 casas y departamentos vacíos. Están vacías el 9,2% de las viviendas porteñas. Entre 2005 y 2018 se construyeron aquí más de 195.000 viviendas. Más del 50% de eso son viviendas suntuosas, lujosas. El sur de la ciudad tiene un 50% más de mortalidad infantil que el norte. En el norte de aquí de Buenos Aires, los varones viven hasta 76 años promedio. En el sur, hasta 71 años. En educación, en 2019, el presupuesto de educación llegó a su mínimo histórico. Fue apenas el 17,3% sobre el total. El presupuesto de educación en Buenos Aires llegó a ser el 30%. El programa de infraestructura escolar en el presupuesto que rige en el de 2019, siempre estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, tuvo un descenso del 8%. 100 millones de pesos menos que el año pasado. Y hay al menos 11.000 niños y niñas que no tienen vacantes para el nivel inicial en la ciudad de Buenos Aires. Y no necesariamente esa demanda proviene de la zona sur. Las dichosas 54 escuelas no son nuevas, ni son 54. Repito que este es apenas un resumen, títulos de cierto laburo de concentración de datos que hicimos. ¿Hay algo de esto que pueda, no algo de esto, por lo tanto, todo de esto se puede nomenclar en orden de importancia? ¿Qué significa esto en términos de urgencia en la ciudad de Buenos Aires? Victoria o Leandro, quien quiera. Victoria, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el espacio. Nosotros padecemos esta realidad y, bueno, parte de estos niveles de impunidad tienen que ver con lo que planteaste al principio, ¿no? El blindaje comunicacional, ¿no? Una ciudad que comienza a construirse con Macri, con muchísimo recurso por parte del Estado en lo que tiene que ver con instalar un sentido común en la sociedad, una gestión prolija, de un Estado también prolijo, un Estado de la ciudad prolijo, y a partir de ahí la decisión política de desguazar el Estado en la ciudad de Buenos Aires, principalmente en materia de educación, de salud, algo que tampoco se menciona mucho, pero que impacta en la vida y en la calidad de vida de nosotros, del medio ambiente en la ciudad de Buenos Aires, de la ausencia de políticas de trabajo en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, las consecuencias que tenemos hoy. De hecho, ayer tuvimos una discusión muy fuerte, antes de ayer, una discusión muy fuerte en el recinto, ¿no? El oficialismo se negó a aprobar el proyecto de emergencia alimentaria en la ciudad. Entonces hay un mundo paralelo que construyó esta gestión, que ahora gobierna la Argentina y que cuando... ¿Vivía en un frasco o no se conoció mucho de eso? ¿Se rechazó la emergencia alimentaria en la ciudad? Por eso te lo digo. No se trató de la pasar a la comisión. ¿Pero no hay una ley nacional que está por sobre la ley de la ciudad? Que la ciudad debería adherir
a la ley para poder designar los recursos que necesitamos. ¿Y si no adhiere, que no se aplica la ley nacional? Lo que pasa es que la ley nacional es para que Desarrollo Social reasigne partidas, claro, o en realidad el gobierno nacional para fortalecer los comedores que Desarrollo Social de Nación asiste. Después pero la ciudad de Buenos Aires tiene buena aclaración. Propio, claro, de la ciudad. Se negaron directamente, y no solo que se negaron, que fue la discusión que nosotros tuvimos. Háganse cargo de que votan en contra, ¿no? Porque después el oficialismo, diputados del oficialismo plantean que en realidad en nuestra ciudad no hay una emergencia alimentaria, que es el gobierno que más trabajó, textual, si querés después buscar, es el gobierno que más trabajó por los derechos de las personas, que trabajan en contra de la pobreza, que tienen programas maravillosos, que erradicaron la lógica punteril, digamos, una sarta de mentira que nosotros conocemos, porque además de ser legisladores somos militantes, recorremos permanentemente, y de hecho vivimos en los barrios del sur, tanto Leandro como yo, y conocemos esta realidad. Entonces, si tenemos que desarmar lo que sucede en materia de educación, en materia de salud, en materia de medio ambiente, en materia de la ausencia de políticas sociales para las personas mayores en la ciudad de Buenos Aires. Te pongo un ejemplo muy chiquito. Nosotros logramos que se cree hace 3 semanas la Comisión de Discapacidad, porque en la legislatura porteña el 10% de la población de la ciudad tiene algún tipo de discapacidad y no existía una comisión de discapacidad. De ahí te puedo... Reiterás el dato, el 10% de los porteños, de quienes viven en Buenos Aires. A nivel nacional y de los porteños también, el 10% de las personas tiene algún tipo de discapacidad. En la legislatura porteña no existía una comisión de discapacidad para poder abordar temas específicos, ni hablemos de la catástrofe que fue la disolución del Ministerio de Salud, el rechazo, la baja de pensiones, el traspaso de profe al ámbito de la ciudad, las personas que perdieron su obra social, su médico de cabecera, no pueden acceder a los medicamentos. De ahí te podemos enumerar infinidad de situaciones donde no es que no se dan cuenta, se dan cuenta y ajustan justamente para que cada vez el Estado esté más ausente. Y eso se terminó, digamos, una parte al menos de este blindaje comunicacional se terminó, y de a poquito algo empieza a salir a la luz, que es lo que hace posible que los porteños definan que es necesario que este rumbo cambie. ¿Vos, Leandro, le pondrías algún orden de prioridades en cuanto a las correcciones necesarias sobre la lista que dábamos? Hay algunas cifras que son peores, que nosotros tenemos, y por ejemplo la ausencia de vacantes está en 22.000. La ausencia de vacantes, claro, está en 22.000. Sí. Claro, porque ellos incorporan los niños. Claro. ¿Si incluís qué? Eso, los niños, digamos, el CPI, los centros de primer... Yo tenía 11.000. Claro, pero te faltan los CPI que no son jardines de infantes. Te faltan los CPI que no son jardines de infantes. Nosotros no tenemos, la ley dice que tenemos que crear jardines. Lo que inauguró el otro día más, que cuando le sonó el celular, creo que era un CPI. Puede ser, no era un CPI. No son, para que la gente entienda, no son, son espacios donde trabajan personas comprometidas, pero que no son docentes. Claro. Okay. Los centros de primera infancia es lo que antes se conocía con el nombre de jardines maternales, que por la Constitución tiene que estar garantizado en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que es una locura la estructura, porque como decía Vicky recién, no es que ni desarrollo social, ni educación, ni salud están ahí, son como locales donde hay gente monotributista que contiene a los chicos y pasa el tiempo mientras los padres laburan. O sea, hay una desatención y una falta de visión profunda de las políticas sociales muy triste. O sea, están siempre sobre las emergencias. Lo que no hay, vos me preguntabas a mí prioridades. Está claro que en esta situación socioeconómica la primera prioridad es la gente de carne y hueso, es asistir a la emergencia. En segundo lugar, la ciudad de Buenos Aires debería hacer algo para tratar que sus pymes, sus comercios, sus industrias no cierren, porque el desempleo también es mayor en el sur que en el norte de la ciudad, e incluso es el desempleo promedio más alto que en otras ciudades del país. ¿Cómo se fija el límite entre lo que puede hacer la intendencia y aquello que le está vedado por el hecho de ser una gobernación, si querés, una ciudad autónoma? Es un viejo debate este. O sea, ¿cuánto puedes hacer respecto de qué pasa con las pymes en la ciudad? Hay un montón. No es una intendencia. Una intendencia no tiene un banco ciudad, o un banco de la envergadura que es el Banco Ciudad, ni tiene un presupuesto de 350.000 millones de pesos. Somos conscientes de la magnitud. Es una gobernación, sí, en claro, términos prácticos. Sí, claro, sí. Aparte, la autonomía de la ciudad le infiere y le confiere un montón de herramientas para poder intervenir. A ver, ¿qué es lo que debería hacer? Debería tener un orden de prioridades en función de un horizonte ético distinto. El horizonte ético de este gobierno es tratar de mostrar que hacen cosas y de apostar, digamos, a la obra pública que se ve. Pero los servicios públicos
que son los que deberían estar garantizados por el gobierno local, son de pésima calidad. Mucha gente dice, a mí no me importa qué pasa con la salud pública porque total yo tengo prepaga u obra social. Pero cuando te pisa un coche en la esquina, viene la ambulancia y te lleva a un hospital público primero. Y ahí te quiero ver lo que ocurre. O sea, si no fuese por la magia que hacen los profesionales, tanto las enfermeras como los médicos del hospital público, hacen magia porque la aparatología, los instrumentos que tienen son cada vez más limitados, estaríamos muy complicados los porteños y las porteñas. No recuerdo quién decía, hace unas semanas lo leí, y pido disculpas por la no cita de la fuente textual, porque la verdad es que se me pasó. Quien decía que en verdad la visión de Larreta, ahora que estábamos hablando de intendencia y gobernación, es la visión de un intendente y no la visión de un jefe de Estado, en términos de la integración que, por ejemplo, y sin ir más lejos, debería tener la ciudad con el ámbito metropolitano. Y le agregaría, y la de Macri también. Porque la de Macri respecto de lo que fue su gestión en la ciudad. No, como presidente. O sea, él tiene que decir que es la visión de que de un intendente. Un intendente, claro, exactamente. Porque fíjate, y cuando ellos recuperaban el discurso de la obra pública, cuando escuchábamos, por ejemplo, lo teníamos a Macri más activo, ¿no es cierto? Y creía que podía ganar, su discurso ¿cuál era? El asfalto, esto se toca. Sí. Había una mirada, digamos, muy chiquita, digamos, y además un desentendimiento absoluto, tanto cuando fue intendente como ahora como presidente, y lo mismo le pasa a Larreta, de problemas macro. Parece que las cosas suceden y el Estado observa, porque es, de alguna manera, el dogmatismo del libre mercado. Ellos de verdad creen que hay cosas que suceden y que no pueden hacer nada para eso. Por ejemplo, vos le planteás la desigualdad social, y ellos la interpretan como que es algo que sucede en todo el mundo y que lo supera tanto, digamos, en términos de su posibilidad de actuar a nivel local como a nivel nacional. Siempre un fenómeno, como un fenómeno natural. Claro, si son pobres, esto es así. Che, mira, a ver, el hospital público, ¿por qué no ponemos, por qué no hacemos una inversión fuerte en educación, por ejemplo? ¿Por qué no hacemos que las escuelas de la ciudad de Buenos Aires sean modelo? ¿Por qué no le damos de comer a los pibes lo mismo que comen tus hijos en las escuelas de la ciudad? Porque cuando analizás qué es lo que comen, te querés morir. Pero empeoró eso también. Muchísimo, es una de las cosas que más empeoró. Ahora, el punto es, tienen una mirada clasista de la vida, donde el Estado presta servicios esenciales, pero no tiene, según ellos, la capacidad de influir para modificar estructuralmente la vida de la gente. ¿Se entiende? Eso es como una suerte de infantilismo que tenemos los de la izquierda, los trotskistas o los de la ultraizquierda, o los K, porque ellos construyen así, ¿no? Paquetes, sí. Claro, nosotros somos lo racional y todo lo que es el populismo irracional, viste, piquetero, motochorro, va todo en el mismo paquete, entonces a veces es un diálogo de sordo. Sí, yo comparto lo que dice Lea, pero también creo que hay yo creo que hubo un plan, si se quiere, sistemático para llegar a esta instancia. Digo, cuando uno los ve, nosotros, Leandro y yo, hace menos de 2 años que somos legisladores, y desde adentro uno puede entender mucho mejor lo que fueron los 12 años del macrismo en la ciudad, de Macri, de Larreta, de Vidal. Y hoy hay una profunda decisión política de que esto suceda. Digo, ellos no son inocentes, saben a dónde van a hacer daño y realmente son prolijos haciendo daño. Hay que reconocérselo. ¿Prolijos? Haciendo daño, sí. Porque, ¿de quién hablas? ¿De Larreta en particular? Yo creo que lejos Larreta es el mejor de los tres, creo, de Vidal, entre Macri, Vidal y Larreta, creo que es el que se ha formado para hacer lo que está haciendo, y lo dicen en sus carteles, hacemos lo que hay que hacer, y ellos creen que el Estado tiene que ser mínimo, ellos creen que la educación no debería ser para todos, por eso no es casualidad que año tras año tengamos menos presupuesto en educación. Y hay una cuestión de un profundo odio de clases. El año pasado lo vivimos a fin de año. ¿Qué necesidad tenían de cerrar las escuelas nocturnas? No tenía ningún impacto en el presupuesto, es una cuestión solo de imponer su lógica. ¿Por qué tienen derecho a estudiar quienes no estudiaron cuando tendrían que haber estudiado? Ahí estás hablando de perversión. A ver, mira, yo te pongo un ejemplo clarísimo de una recorrida, y los invito, y de hecho invité a sus funcionarios a que lo vean, de una recorrida que hicimos en el Hospital Gutiérrez. 1000 situaciones, no te las voy a nombrar porque se nos iría todo el programa, pero te pongo la que a mí, en lo personal, como ser humano, más me impactó. Tenemos un área que no existe, de hecho estamos trabajando en un proyecto con la Defensoría para que sea parte de la estructura, que es la de cuidados paliativos. Tenemos un área de cuidados paliativos en los hospitales. Hay un cartel que la señaliza, vos vas y tenés en una unidad el cartel que dice cuidados paliativos.
Del Gutiérrez. El área no existe. El cartel está, pero el área vos la vas a buscar y no existe. El profesional a cargo, que tiene personas a cargo y seres humanos y niños a cargo, toma definiciones por sí mismo, porque tiene un cargo que no se le reconoce, ni en su sueldo, ni tampoco se lo cubre, porque vos asumís una responsabilidad con todo el costo de esa responsabilidad, pero tu área no existe. Pero no solo eso, para que vos veas, el área funciona en el primer piso de un edificio que no tiene ascensor. Y los chicos que acceden, que ya no pueden ni siquiera sus mamás subirlos por su estado de salud, los profesionales tienen que atender a esa familia en el hall, que es un hall de 2x2, con la escalera en el medio, sin ningún tipo de oficina, de cerramiento, de un momento de privacidad para esa familia que está, te reitero, cuidados paliativos de un niño. Si eso no, explícame, si eso no es perversión, ¿qué es? Explícamelo, porque nos sentamos, le propusimos que se cree el área, nos sentamos con ellos, les explicamos que eso no puede funcionar así, que tienen que tener los profesionales, los chicos, que el presupuesto está, que no se asigna. Otro ejemplo chiquito y concreto. Tenemos un área que de hecho el gobierno vende, que nos llena de orgullo, que tiene que ver con que somos una ciudad progresista, que trabajamos muchísimo la inclusión. En el Fernández hay un área y una profesional que trabaja en la hormonización de las personas trans. Es una sola profesional que trabaja con decenas de personas que el otro día la fuimos a ver también, si no puedo más, porque no tengo un equipo, no tengo un trabajador social. Las chicas vienen, yo las hormonizo y después no pueden comer. Entonces, por un lado, el Estado invierte un montón de dinero para que se respete la ley de identidad de género, y por el otro lado no puede comer. Y por el otro lado tiene montones de situaciones sociales que nosotros podríamos abordar si el Ministerio realmente trabajara para que los recursos se asignen como se deben asignar, y no funciona. Entonces, una vez te puede pasar, en 12 años no te puede pasar. El blindaje mediático que tiene Larreta, incluso en medios del palo. Sí, claro. A ver si nos entendemos. También lo tenía Vidal. Explica cuánta parte de que esto no se conozca. No, casi todo. Que no se conozca, casi todo. Que no se modifique, no sé si explica. Porque también creo que hay un problema cultural de desentendimiento de un sector social sobre otro. Tal vez si se conociera podríamos sensibilizarlo a ese sector social más duro, más egoísta, más individualista. Pero bueno, obviamente acá tenés dos cosas. Esto es la cuna cultural del PRO. Ellos construyeron sobre disvalores para nosotros y esos disvalores se transformaron en hegemónicos y blindaron un sector de la sociedad que tiene una mirada, si querés, más meritocrática, más individualista de la que tenemos nosotros. Y que es alto. Sí. Es un sector alto. Importante. Y después tenés, en términos de número, de porcentaje. Sí, porque hasta incluso ese tipo de razonamiento o de disvalores ha filtrado en los sectores populares. Porque también quien piense que Cambiemos es una coalición de conchetos se equivoca. Es una coalición policlasista y hay sectores populares que razonan como ellos han tratado de articular, digamos, ¿no? En la lógica de ellos han tratado de articular. Ganaron en toda la ciudad en sí, sacando dos comunas. No, en las elecciones anteriores. En las anteriores sí. En todas. Y lo otro es, los medios de comunicación no solamente han invisibilizado, sino han mostrado también la imagen de un gobierno eficiente. Y ese gobierno eficiente parece que resuelve problemas. Lo que pasa es que resuelve los problemas que ellos deciden mostrar, ¿no? Ahora, los problemas con los cuales convivimos las porteñas y los porteños no los muestra nadie, entonces obviamente no se entra nunca en contradicción. Parece que son gente buena que anda por ahí resolviendo cosas. Están Victoria Montenegro y Leandro Santoro. Cerramos con Victoria Montenegro y Leandro Santoro. La pregunta puede llegar a parecer retórica, pero me parece que en un punto no. ¿Cuánto de trascendente sería que Larreta pierda la ciudad, que el PRO pierda la ciudad? Porque hay una respuesta, digamos, tipo, que es, siempre va a convenir que esté alineado el gobierno de la ciudad con lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires y en la nación, que tiene ya resultados que me parece están predeterminados, salvo en el número preciso que vayan a tener. Pero podría haber otra visión que no dejaría de ser preocupante, que es, y algo charlábamos fuera de micrófono, que es si acaso el porteño, aún con toda la descripción que estamos haciendo, y también en función del sistema de valores por el cual razonan el voto, digan, no, antes de que la ola arrastre a Larreta, prefiero que haya contrapeso de poder y lo vuelvo a votar.
Mira, nosotros estamos trabajando todos los días para ganar la Ciudad de Buenos Aires y estamos, sinceramente, por primera vez, muy ilusionados con que eso sea posible y que además creo, independientemente del análisis que hicimos y de los votos y del rol de los medios de comunicación, nosotros estamos convencidos de que la mayoría de los porteños y porteñas son buena gente y no es que quieren que haya menos educación, menos salud, menos inclusión, solo que no lo conocen. Y claramente este gobierno se encargó de traccionarlos para que piensen parecido a ellos. Pero nosotros estamos muy, pero muy ilusionados que realmente vienen aires nuevos para toda la Argentina, que es una nueva posibilidad que tenemos de seguir construyendo un país más justo y por primera vez una ciudad que realmente se piense como parte de algo mucho más grande, ¿no? Una Argentina que pueda crecer con justicia para todos. Creo que estamos muy cerquita de eso, estamos trabajando, tenemos muchas ganas de gobernar esta ciudad, sabemos que lo vamos a poder hacer, vamos a estar a la altura de las circunstancias contra todo el estigma que se pone contra nosotros. Leandro. Sí, coincido. Creo que, no es que las personas sean buenas o sean malas, el tema es la jerarquía que le damos a algunos valores. Para nosotros, la justicia está por sobre el valor de la eficiencia, por ejemplo, y eso hace que nuestra sensibilidad actúe de una manera y no de otra. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es discutir la prioridad de algunos valores. Cuando la Ciudad de Buenos Aires construye una imagen de gobierno eficiente, lo hace sobre la idea de desentenderse de lo que le pasa a un sector de la sociedad, y eso es posible porque hay toda una construcción hegemónica que lo permite. Yo creo que está cambiando el clima político, que por primera vez, como decía Vicky, está dada la sensación de que esta suerte de restauración conservadora no cumplía ni siquiera con los objetivos que se había propuesto, y que en ese contexto se puede entender la necesidad de un gobierno con otra sensibilidad. Sería importantísimo que en la Ciudad de Buenos Aires haya un gobierno progresista, nacional y popular, porque permitiría mostrar cómo en la gestión cotidiana de los servicios públicos y de los bienes públicos esenciales, que están más vinculados a lo local que a lo nacional, se puede construir un tipo de Estado más solidario, más sensible, más participativo. Ahora, discúlpame, vos decís que se venden como eficientes, pero la cosa que ustedes están diciendo es que ni siquiera es eficiente. Lo que pasa que la eficiencia... Como el ejemplo del hospital que tiene... Sí, pero hay mucha... ¿Por qué tienen el 50% de los votos? ¿Y por qué nos cuesta tanto ganarle? Porque efectivamente en algunas cosas son muy eficientes. En otras las invisibilizan, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con... ¿En cuáles son muy eficientes? Mira, hay cosas, por ejemplo, el servicio de transporte público, las bicicletas, la bicisenda, todo eso lo han vendido como muy eficiente. La comunicación son muy eficientes, el arreglo de la vereda, el metrobús es muy eficiente. Digamos, han hecho obras en el norte de la ciudad que han resuelto problemas de viabilidad, que eso uno no puede dejar de reconocer. Sí. Y las fotos, ¿no? El paseo de Bajo es el paseo. Bueno, entonces, el punto es, todas esas cosas está bien que se hagan, el problema es que no puede ser que se financien con cosas que se dejan de hacer, ¿se entiende? Claro. Entonces, el tema es tener una mirada integral de la ciudad. Ellos tienen, cuando vos hablas... Es complicado respecto a algunas cosas que decís, ¿no? A ver, cito, porque cero especialización en el tema. El tema del metrobús, ¿no? Del que todo el mundo está a favor, habitualmente. Está a favor mientras no recuerdes que el mundo tiende al subte y al transporte subterráneo, no a esto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, nosotros no estamos, por supuesto, que la promesa había sido más subtes que no lo cumplieron claramente. 10 kilómetros por año. Sí, y además esto no es un metrobús, es un carril exclusivo. En realidad estamos, lo que siempre denunciamos, que es lo que no se ve, es el costo que tienen esas obras, digamos, son siempre mucho más costosas y no terminan de explicarnos bien esos sobrecostos que pagamos entre todos los porteños y porteñas. Creo que nosotros, por supuesto, tenemos capacidad para continuar con las obras que son importantes para la vida, para la cotidianidad de los porteños y porteñas, pero también trabajar la cuestión de fondo, que es la calidad de vida, que es cómo pensamos en nuestra ciudad 40 años. Esto que te planteaba, que parece un tema menor, digo, nosotros vamos a envejecer, nuestra ciudad no nos contempla, la ciudad de Buenos Aires a las personas mayores no las contempla, la gestión no las contempla, por eso vos tenés barrios en los que te rompen, no sé, cuadras enteras de veredas, donde las personas están las personas mayores que caminan con bastón, están en silla de ruedas, están expuestas a un accidente permanentemente y ni siquiera se las contempla. Las personas con discapacidad no tienen un lugar, digamos, cómo pensamos nuestra sociedad futuro, cómo nos formamos, cómo pensamos el trabajo para los jóvenes, cómo pensamos la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Digo, hay algo que es tremendo y que se hizo público. ¿Puedes pensar respecto de la seguridad algo en particular? No, mira, te pongo un ejemplo muy claro, digo, y la contracara de
hacer un como sí y lo que realmente sucede. A partir del accidente que sufrieron 2 trabajadores, una de las chicas que falleció y uno que todavía continúa grave, gracias a Dios Santiago, que ya está fuera de peligro. Chicos que eran monotributistas, que están en espacio público, facturan para la ciudad, pero no son reconocidos trabajadores de la ciudad. Y tenemos, ¿cuántos casos? Miles de chicos, monotributistas, facturan para nosotros, pero no son nuestros. Hacer una cuestión de seguridad. Te pongo un ejemplo muy claro para demostrarte el nivel de blindaje que tiene este gobierno. Va a ser 7 meses... 7 meses que tenemos un policía de la ciudad desaparecido en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires. Se llama Arshak, tiene 27 años, desapareció en Caballito un domingo, el domingo 24 de febrero a la 1 de la tarde. Todavía presentamos un habeas corpus por él, presentamos pedidos de informe, está en instancia judicial, está desaparecido. Un agente de la policía de la ciudad. ¿Vos lo viste en algún lado? ¿Qué haces con 198.000 indigentes? Lo primero que tiene que hacer es poner el Estado cerca de ellos. ¿Qué sería qué? Y una red de tutores, o sea, no hacer políticas de laboratorio. El problema con el PRO es que hace políticas sociales de laboratorio. Las hace para mostrarle a la clase media que está haciendo algo por los pobres. Hay un concepto de caridad, no de solidaridad. Y menos de solidaridad efectiva, ¿no? Lo que tenés que hacer ahí, obviamente, hay 2 cosas, siempre decimos lo mismo. Políticas activas que tiendan a mejorar el tejido productivo para que la gente no caiga en la pobreza, eso es muy importante. Sí, eso está claro. Y, bueno, pero para el gobierno de la ciudad no está claro porque no hay ninguna política en esa dirección. Y en segundo lugar, lo que tenés que tener es un Estado presente porque tampoco son tantos. En un territorio pequeño. Son muchos en términos de que cada cero... Estás hablando de casi 200.000 personas. Debería el Estado de la ciudad... Indigentes en una ciudad que tiene 60... ¿Cuánto tiene de kilómetros cuadrados? 60 por Exactamente. Lo que digo es fácil detectar. Ah, eso sí, obviamente. Eso estoy diciendo. No, a ver, cada persona que pasa por la situación de indigencia es una tragedia. 200.000 es el doble de lo que había en el 2015. Lo que estoy diciendo es que se debería poder resolver sencillo que la gente pueda morfar mente. O sea, no es que voy a decir, bueno, yo tengo, no sé, gente en todo un territorio nacional. No, la ciudad de Buenos Aires es pequeña en realidad, y te voy a decir más, están hasta geolocalizados de una manera que es previsible dónde están casi todos en el sur de la ciudad. No, y de hecho existía un programa que ellos se encargaron de desarmar, digamos, el VAP trabajaba muy bien, sí, porque trabajaba de abajo para arriba, entonces el VAP recorría, identificaba lo que son las ranchadas, los espacios, y a partir de ahí elevaba. Ahora lo hacen al revés, digamos. Se le ocurre un concreto para que se entienda la idea. Cada agente público debería conocer el nombre, el apellido y dónde vive esa persona y en qué situación vive, como hacen los cubanos. Los cubanos lo pueden hacer. Los cubanos, por ejemplo, tienen, digamos, todo un sistema de tutelaje, ¿no?, con la salud pública, y que cuando un pibe, por ejemplo, no tiene calendario de vacunas, lo van a buscar. Entonces, si puede La Habana, ¿cómo no va a poder la Ciudad de Buenos Aires? Por ponerte un caso. Es cuestión de decisión política, de articular. No va a ser fácil, por supuesto. Nadie dice que hay una varita mágica donde eso se cambia. Lo que con decisión política y los recursos asignados, esta realidad se puede transformar. Victoria Montenegro, Leandro Santoro. Che, gracias. Un gusto que hayan venido. Igual, gracias a vos.